Bueno, hola Rosaura, Hola Pilar. pues estamos aquí con esta chica tan guapa, ¿verdad? Que nos va a hablar de un tema que nos está estos días preocupando y ocupando, ¿no? Que es el vaginismo. Entonces yo ante todo lo que quería era agradecerle pues esta valentía, esta honestidad, esta sinceridad de quererse poner delante de una cámara para explicar su afección, ¿no? Porque no todo el mundo pues se siente capaz. Y no se siente capaz todo el mundo porque muchísimas mujeres es que ni lo han contado a su familia, ni a su madre, ni a sus hermanas, ni a sus amigas. Entonces, bueno, pues tiene mucho valor que Rosaura se ponga aquí delante. Yo sé que se va a emocionar a ratos, pero vamos a intentar que no sea demasiado. Y nos explique un poquito, pues, qué es lo que ella ha vivido con esta afección del vaginismo, ¿no? Entonces, Rosaura, cuéntanos, ¿cuándo supiste que tenías vaginismo? Pues lo descubrí con 16 años. Fue de la forma, bueno, una forma no muy común, porque la mayoría de las chicas se dan cuenta poniéndose un tampón o intentando tener una penetración con su pareja, pero fue a raíz de una candidiasis que me diagnosticaron. El médico me recetó óvulos vaginales y bueno, no me los podía poner. En el momento de ponérmelos sentía como si hubiera una barrera entre el óvulo y mi vagina. Y no notaba muchísimo dolor, entonces no, así fue como realmente lo descubrí. Y lo descubriste ahí. En ese momento, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Lo primero que piensa en ese momento es, me pasa algo, no es normal, si todas las chicas pueden introducir cualquier cosa en su vagina, yo por qué no. Y claro, te pones a buscar información y lo que encuentras en todos sitios, ya sea en internet, en cualquier fuente de información científica, es que la causa es psicológica, que está en tu cabeza. Entonces lo primero que tú piensas es, tengo algo mental, me pasa algo. Sí. ¿Y se lo dijiste a alguien? No, me da mucha vergüenza. Con los años sí que se lo conté a mi madre, porque fue mi confidente, hasta que realmente me atreví a pedir ayuda, pero no se me ocurrió decírselo a nadie. No se lo dijiste a No. Entonces, ¿a qué profesional acudiste primero? Al psicólogo. Era lo más accesible y lo que tú te encontrabas. Tú decías, vale, tengo un problema que me dicen por todos lados que es psicológico. Pues voy al psicólogo a ver cuál es la causa y a ver por qué no me relajo, porque lo que te suelen decir es que no, como no te relajas no puedes tener penetración o la inserción de cualquier otra cosa. La pregunta obligada que siempre se hace en estas terapias, sobre todo en la primera ya sesión, es: ¿crees que has tenido algún problema de abuso, algún problema, Ninguno, algún trauma que te haya llevado a esto? Porque esto sería lo primero que uno piensa, ¿no? Que tienes algo, pues... No, de hecho el primer contacto con, el conocimiento de, ostras, tengo vaginismo, fue realmente así, fue sin miedo, no era una predisposición para nada, fue de casualidad. Entonces acudiste al psicólogo. Sí. ¿Y estuviste haciendo terapia psicológica? Durante 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Y durante ese año y medio, ¿qué fuiste viendo? Yo veía que a nivel emocional me servía, como le puede servir a cualquier chica, ir al psicólogo, pero la vagina seguía cerrada. Yo no me atrevía a introducir nada porque el simple hecho de contactar los dedos con la entrada, con el introito vaginal, ya me producía dolor. Entonces la vagina seguía exactamente igual que cuando empecé la terapia. Yo he escuchado a terapeutas, a médicos, a psicólogos decir que no se soluciona hasta que no se encuentra la causa como mental, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en tu caso teníamos que haber esperado que hubiera alguna causa mental? No. Podíamos haber estado esperando... Podríamos estar esperando eternamente. Años, como sabemos de pacientes que llevan 10 años de psicología, de terapia, y no han podido solucionar este tema. Otros han sido perfectos, ¿no? Muy bien. Algo que yo creo que es muy relevante en esta charla, en este café, porque esto no es café, es que me digas a qué te dedicas. Pues soy estudiante de medicina, estoy en sexto y me quedan 3 meses para terminar, aquí en Barcelona. Claro, entonces para mí esto ya es algo conocido y es algo con lo que lidio desde hace bastantes años, ¿no? Pero yo sé que esto va a chocar, o sea, Rosaura está terminando su carrera de medicina. Yo recuerdo que tuve también, no hace muchos años, a una paciente que era oftalmóloga
y había terminado su carrera en ese momento también, debía estar como tú, y tenía un novio desde hacía 5 años, que también era médico. Los dos médicos, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se puede pensar? Bueno, ¿y cómo crees entonces, cómo puedes explicar a la gente, que es muy importante porque hay tantas mujeres ahí detrás que están esperando que alguien les diga lo que tú les vas a decir? ¿Cómo se puede entender que una mujer hecha y derecha, que está terminando medicina, que tiene vaginismo y que ahora se acaba de enterar de que se puede solucionar de otro tema, de otra manera, quiero decir, perdón? Entonces, explícale, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa en la carrera? ¿En medicina? Claro, en la carrera no nos explican lo que es el vaginismo, ni en la clase de ginecología, ni en ninguna especialidad. Salir, seguro, ¿no? Sale la palabra, ¿no? sale el vaginismo. ¿Qué es vaginismo? Exacto, sale la palabra y ¿Qué es vaginismo, Rosaura? Para los médicos, dispareunia. Y ahí viene el problema, dispareunia superficial. Y eso sí que me gustaría que quedara claro, que la dispareunia sucede cuando hay una penetración, un coito con penetración, y esa penetración es dolorosa. Eso es la dispareunia. Estamos hablando con gente que no ha estudiado medicina. Sí. ¿Qué es dispareunia? Dolor con las relaciones. Vale. Dolor con las relaciones sexuales con penetración. En el vaginismo no hay penetración, por tanto, no puede haber dispareunia, no puede haberla. Y ese es el problema, que en las facultades te lo enseñan así. Ya. Y esa es la razón por la cual la gente que se acerca a un ginecólogo pues no recibe quizá la orientación tan adecuada como debería recibir, porque ahora Claro. vamos a hablar de cómo se resuelve todo esto, ¿no? Y en cuánto tiempo y todo esto, ¿no? Vamos a ver, entonces, los médicos cuando derivan a los pacientes al psicólogo directamente, o sea, me estás diciendo que es porque es así como os lo han enseñado. Exacto. El médico de familia, si le llega una paciente con vaginismo, la deriva al ginecólogo. Y el ginecólogo, cuando le llega a la paciente y ve que no la puede explorar, no sabe qué hacer porque no tiene herramienta ni conocimiento, porque no nos lo han enseñado, y la deriva directamente al psicólogo. Ese es el procedimiento habitual, el protocolo de actuación. Hasta ahora. Muy bien. Entonces, tú has tenido vaginismo. Sí. Ya no lo tienes. No, desde hace un año. Desde hace un año. Sí. Pues ahora no tiene vaginismo. Y así está ella de contenta y feliz. Entonces, ¿cuánto tiempo, o sea, cómo lo solucionaste? Con fisioterapia. Con fisioterapia y una dilatación progresiva de la vagina. Tardé 4 meses y realicé solo 10 sesiones. Perfecto, ¿no? Pues Y no tuve tratamiento psicológico durante el proceso con fisioterapia, o sea, no. Eso suena de maravilla, ¿no? Sí, O sea, sí. Suena genial. Me has dicho que durante 4 meses. Sí. 4 meses, 10 sesiones. Más o menos, ¿con qué frecuencia? Bueno, pues eso. Cada 2 semanas aproximadamente. Muy bien. Sí. Y el tratamiento este te causó... Explícanos un poco, no sé si llevaste un diario de a bordo, que yo siempre digo, un diario de tu viaje, pero supongo que hubieron oscilaciones en tu tratamiento. Sí. Explica un poco a las mujeres que a lo mejor están solas en otro país, o sea, que no tienen a alguien para poder acudir a terapia. Explícales un poquito, a ver, ese tratamiento, que ya sabemos de qué se trata porque lo hemos hablado en este canal, o sea, es tratamiento que se basa en hidratación, desensibilización y dilatación, entre otras cosas. Vamos a ver, entonces tú cuando hiciste todo eso, ¿eso te supuso todo ello un gran trauma? ¿Cómo te lo montaste? ¿Lo hacías cada día? Cuéntanos tú también. No, realmente sí que la primera visita fue la más dura, pero porque fue dolorosa. Fue dolorosa porque el vaginismo en sí lo es. Intentas tener contacto con el introito y ya molesta, pero a raíz de la primera sesión, trabajando en casa y aumentando progresivamente los dilatadores, no tuve ningún problema. Yo hacía entre 1 y 2 horas diarias. Rosaura, aquí tenemos a una paciente voluntariosa, o sea, eso que conste. Sí, yo hacía muchas horas, sí. Porque lo que quería era acabar rápido, porque en el momento que encuentras la solución, lo que quieres es terminar. Sí. Y durante lo que te comentaba antes, durante ese tratamiento, puede ser que de repente empieces muy bien y luego te atasques o te frenes. Explica un poquito. Sí, por ejemplo, en mi caso, cuando llevaba, creo que eran 2 meses de tratamiento, me apareció una candidiasis y eso me retrasó un poco y bueno, a nivel emocional, claro que cuesta porque ves que tan cerca hasta el final y no lo terminas de conseguir, pero bueno, me traté la candidiasis y por eso se demoró un poco más, si no hubiera incluso terminado antes. Sí.
Has nombrado la candidiasis ya en esta charla 2 veces. Sí. Entonces, cuéntanos, porque esto puede ser muy interesante quizá también para alguien. ¿Qué pasa? Que a veces las mujeres pues van teniendo hongos repetitivos, son los mismos, son otra cepa, es la misma cepa, no sé, cuenta un poquito qué pasa, porque claro, debe ser desesperante, resulta que no puedes continuar bien tu tratamiento porque tienes candidiasis, tienes miedo de volverla a coger y estás de alguna manera poniéndote utensilios, lavándolos, etcétera, en tu vagina, con lo cual, digo yo, te debe dar como miedo a volver a repetir. Sí. ¿Qué pasa con la cándida? Pasa con la cándida que, claro, la gente se piensa que la puedes coger en cualquier sitio, que es una enfermedad de transmisión sexual, y no es así. Todos tenemos un hongo que se llama cándida dentro de la vagina y cuando bajan las defensas toman antibióticos, hay bastantes causas. Bueno, la cándida te ataca y te hace unas lesiones a nivel vaginal y un exudado, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, sí. Sí, sí, que bueno, te provocan dolor y te provoca unas cicatrices que son las que te hacen dolor cuando intentas ponerte los dilatadores, por ejemplo. Entonces, tu tratamiento duró 4 meses. Sí. Cuando lo dejaste atrás, se supone que pudiste hacer esas 3 cosas que no se pueden hacer si tienes vaginismo, sí. ¿no? Que son, por un lado, ponerte un tampón, pues es una maravilla, una mujer que se quiera poner el tampón cuando quiera, y si no quiere, no quiere, pero no, te pudiste poner un tampón. Por otro lado, pudiste hacerte una revisión ginecológica. Que era lo que más deseaba, una de las cosas que más deseaba, saber si estabas sana. Claro, sí. Porque eso preocupa mucho, ¿verdad? Sí. Sí, porque claro, yo por ejemplo tengo 28 años, pero tengo otras compañeras que tienen 40, 50 años y que en su vida han ido al ginecólogo y no saben el estado de sus ovarios, de su útero, no se han hecho nunca la prueba del papiloma y claro, eso te da además ansiedad asociada a la que ya tienes por no poder tener penetración o ponerte un tampón, que es algo tan sencillo y tan normal que todo el mundo, todas las chicas hacen. O sea, que el primer tampón lo celebraste, ¿no? Lo celebré, sí. Porque todas lo celebran. Sí. Su primer tampón. Sí. Muy bien. Entonces ya pudiste luego hacerte una revisión. Sí. ¿Qué sentiste al hacerte una revisión como una mujer normal? Bueno, digamos, ¿no? claro. ¿Qué sentiste? Lo primero que sientes es que no duele, que es normal, que te puedes seguir haciendo continuamente y que, bueno, has superado una barrera increíble. Qué bien, ¿no? Sí, Qué bien. Muy bien, entonces, además está la tercera cosa, que es tener un coito, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues se supone que a tu edad pues ya uno tiene como ganas, ¿no? De saber qué es y cómo es. ¿Y te sentiste bien? ¿No fue doloroso? No, es que de hecho quería decir que una de las suertes que yo creo que que tenemos las chicas que hemos padecido vaginismo es que la primera vez no duele absolutamente nada. A la segunda sí. Ninguna, claro, es súper cómodo, no sientes nada de dolor, nada. Porque claro, has hecho una dilatación progresiva que era lo que tu vagina necesitaba. Hay algo que también la gente se pregunta, yo porque como hablo siempre de vaginismo, ya me conocen todos mis amigos, mi familia, etc. Vamos a ver, si en una pareja, tú eres joven, tienes 28, habrás tenido muchos novios, además con lo guapa que eres, pues seguro, pero vamos a ver, si no has podido, la gente se pregunta, si no puede haber esa parte de la sexualidad en la pareja, ¿las parejas duran? ¿Las parejas lo aceptan? Sí. Habla un poco de eso. ¿Qué pasa con esa pareja que no puede tener penetración? Ya, es muy curioso porque, claro, la gente se espanta y dice, oh, ¿cómo puede ser que un chico esté con una chica sin tener penetración? Y lo hay un montón, los chicos V, que los llamamos Isaac y yo, ¿no? Y yo creo que hacen un papel súper importante porque apoyan mucho el tratamiento antes, durante, después y son, bueno, ellos conciben las relaciones sexuales sin la penetración como normales, cosa que incluso a nosotras a veces nos cuesta y ellos lo ven tan normal porque lo único que quieren es estar con la persona, no con su sexo, claro. Tú tienes razón, tú tienes una edad que estás en una franja, ¿no? Hay otras compañeras de vaginismo, de AMBAC, de la asociación, que ya hablaremos ahora, que tienen un poquito más de edad. En tu caso, por ejemplo, no existe en este momento la urgente necesidad de querer quedar embarazada, ¿no? Pero en otras sí. Para ellas ese es el momento en que están súper preocupadas
por todo, por no poder tener penetración, pero sobre todo porque quieren ser madres, ¿no? Sí. Este todavía no ha sido tu caso y bueno, pues podrás ser madre cuando quieras. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Estaba contenta. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a una mujer que tiene vaginismo en este momento, que puede estar conectada al canal en cualquier lugar del mundo y diciendo, bueno, estáis lejos, Sí. ¿qué hacemos? Ese tratamiento que yo como terapeuta he ido explicando en el canal mismo, pasito a pasito, dilatación, desensibilización, etcétera, dilatación, etcétera, poquito a poco, ¿qué les dirías a esas mujeres sobre todo? ¿Qué es, cómo motivación ya la tienen porque quieren terminar, pero piensan que están solas? Vamos a ver, bueno, no están solas porque pueden estar con nosotras, en AMPAC, conmigo, Exacto, con solas no todas, están. ¿no? Sí. Solas no estáis, pero allí dices, bueno, pero yo esta noche me voy a poner a hacer mis ejercicios, mis dilatadores y tal. ¿Qué les dices a esas mujeres? Yo les diría que cuando hacen los ejercicios, que lo hagan por ellas, hacerlo por vosotras, porque realmente, lo que hablábamos antes, el poder hacerte una revisión ginecológica, solamente con eso y el poder ponerte un tampón, ya te da una libertad increíble, ya si tienes pareja. Y también ¿cómo se diría? Visualiza el objetivo que nos decías tú que es tan importante. Yo creo que con esos tres pilares ellas os tenéis que motivar. O sea, pero sobre todo pensando en ellas mismas, porque son ellas las que podrán hacerse la revisión y las que tendrán la libertad de hacer con su vagina lo que quieran, que siempre digo yo. Muy bien. Sí. Estás en una asociación que se llama AMBAC, Asociación para Normalizar el Vaginismo. Sí. Cuéntanos, ¿qué esa asociación, por qué nace, qué hace, para qué nos va a servir? Sí, pues mira, nace de un grupo de chicas que algunas tienen vaginismo todavía, otras lo hemos superado, y lo que queremos es normalizar y visibilizar esta afección a todo el mundo. También acogemos a chicas que están ahora en tratamiento para darles nuestro apoyo siempre que lo necesiten, porque yo creo que cuando una chica está haciendo el tratamiento, el tener un apoyo de alguien que también o lo ha hecho o está en el mismo proceso, te facilita un montón todo, es mucho más llevadero. Sí. Y aparte de dar apoyo a las mujeres, supongo que AMBAC tiene previstas más cosas, ¿no? Tiene una página web, sí, está, tiene, sí, ¿no? sí. O sea, tiene previstas como algo más, ¿no? Que sería, ¿qué? Sería divulgar el vaginismo. Exacto, ¿no? Formar a los profesionales, hacer charlas en CAP, a las matronas, a los ginecólogos. Sí, tenemos una lista amplia de objetivos, tenemos un flyer que lo repartimos por todos los sitios que podemos para hacer llegar a la gente la información. Qué bien. Sí. Pues sí. eso es una maravilla, contar con asociaciones, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga que siempre me dice que las asociaciones, sobre todo lo que han hecho en algunas afecciones o afectaciones o incluso enfermedades, es encontrar soluciones, o sea que son un gran apoyo las asociaciones, ¿no? Sí. Y la pregunta, bueno, y lo que yo también quería decir es que siempre también se acerca gente a las asociaciones que no tienen ese problema. Exacto, decir, con el único fin de ayudar. Con el único fin de ayudar, o sea, sí. en AMBAC también contamos con gente que no ha sufrido el vaginismo, pero que o lo ha oído, o lo ha sabido por una amiga, o lo ha sufrido de alguna manera indirecta, y que también están ahí pues apoyando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el futuro respecto al vaginismo? Yo la verdad, muy bien, ¿no? la verdad es que yo lo veo muy optimista, porque a mí me gusta pensar que en el futuro una chica será diagnosticada con 16 años, podrá ir al ginecólogo, al médico de cabecera, al fisioterapeuta y decirle, me pasa esto, y que digan, pues tú tienes vaginismo y te lo vamos a tratar así. Entonces yo creo que llegará una derivación correcta por parte de los profesionales, y luego también sueño con que las chicas lo cuenten. O sea, es que quiero hacer mucho hincapié en eso porque parece que es muy fácil que yo esté sentada. Claro, parece que es muy fácil estar sentada aquí, pero yo creo... Porque te va a ver gente, a lo mejor gente que te conoce. Lo sé. Por eso digo, pero ¿qué pasa por contarlo? Realmente te das cuenta, en el momento que empiezas a decir eso, aunque sea una persona, que no pasa nada, te libera, no tenemos que tener vergüenza, ni frustración, ni culpabilidad, no. Hemos nacido con eso porque yo creo que se nace con el vaginismo, tenemos la contractura y luego a raíz de ahí ya viene el dolor y ese círculo del que tanto conflicto tenemos, pero no pasa nada. O sea, tiene tratamiento, tiene solución rápida y hay que decirlo. Yo creo que el primer paso está en decirlo, en gritarlo. Tú sabes que hoy aquí estás dando un gran paso
Y bueno, te agradezco. Me está costando, te está pero costando, sí. sé que te ha costado venir, lo hemos hablado mucho. Pero aquí estás, Rosaura, y nos acaba de explicar su experiencia con esta facilidad que tiene ella para hablar y para contar las cosas y naturalidad sobre todo. Y nada más, pues yo sí que quiero darte un abrazo. Y yo a ti. ¿Verdad? Porque la verdad es que, bueno, es muy bonito tenerte cerquita Y a ti. y saber que entre todos estamos haciendo un mundo mejor para las mujeres. Un besito. Ah, yo quería decir una cosa. Sí. Espérate, sí, que también le quería dar las gracias a los chicos de los que hemos Muy hablado bien, antes, muy bien. porque sí, yo creo que sin su ayuda sí que los procesos serían mucho más dificultosos, mucho Claro. más. Su apoyo es fundamental. Claro. Sí. Esos chicos que hay gente que les llaman el pobre. Ay, Pues el no, pobre. sí, pues yo no los llamo Pobre, así. Son sí. los chicos V, igual que somos las chicas V, y yo creo que tienen una sensibilidad, una empatía y una... es que no sé, son increíbles, o sea, sí. Lo son. Los que se quedan al lado. Los que se quedan los Los son. que se van y huyen, bueno, pues tampoco igual pobres tampoco no están preparados, porque yo siempre digo Exacto. que si una mujer no acaba de entender muy bien al principio esto, ¿no?, del vaginismo, ¿cómo lo va a entender un hombre? Si a una mujer Sí, le exacto. cuesta, ¿cómo lo va a entender un hombre, no? Bueno, pues ya nos hemos despedido, nos volvemos a despedir Exacto. y ya está, pues otra vez. Un besito. Venga.